la presidenta de CISEN UPCJB ICA y la directora CPI de ASICEM por la invitación. Mil disculpas de antemano por la demora. Estoy con migraña, entonces se me dificultó un poco para ver la pantalla y cuestiones así. Bien, vamos a iniciar. Ante todo, feliz aniversario a la CISEM UPCJB ICA. Es realmente admirable toda la labor continua que han desarrollado a lo largo de estos 2 años, entonces espero que toda esa energía que tiene todo el consejo directivo y los miembros de ASICEM no se pierda, prevalezca en el tiempo y que sean muchísimos años más. Y nada, todos los éxitos. El tema que nos convoca el día de hoy acá es muy bonito, particularmente me emocionó desde hace mucho tiempo cuando se dio la invitación. Entonces espero que al igual que a mí me emociona, también los emocione a ustedes y que vayan aprendiendo al menos algo de acá. Y si al menos logro motivar a 2, 3, 4 personas o 4 alumnos y que luego estos hagan la diferencia, pues me daré por bien pagada, ¿no? El tema es rol del alumno de medicina humana como divulgador científico y vamos a abordar también las características y las estrategias para hacer también la divulgación científica. Y iniciamos con esta frase, ¿no? Que siempre la pongo: vamos, aprende y emprende. Mis conflictos de interés, bueno, como ya se mencionó, soy directora CPI SOCIMEP, entonces quizá mis decisiones por ahí estén sesgadas. Soy vicepresidenta de Asociamos SAT y Paz, directora CPDI de Asociamos SAT en el año 2019. También ya estoy próxima a iniciar un segundo curso de Nivisalud y recientemente me he graduado de un primer curso de Visalud. Y bueno, en cuanto a marketing digital, mi universidad, ¿no? La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la ciudad de Chiclayo. El contenido que vamos a abordar el día de hoy son nociones básicas de medicina basada en evidencia para ir poniéndonos un poco en contexto antes de tocar propiamente lo que es divulgación científica, el concepto y la importancia. También vamos a mencionar brevemente los medios de divulgación científica, ¿no? O sea, ya sabemos qué es divulgación y luego vamos a ver por dónde o por qué medios hacer divulgación científica. Luego las características de un divulgador científico, el rol del estudiante de medicina como divulgador científico y finalmente hablar un extracto del primer concurso nacional de divulgación científica SOCIMEP 2020 que está presidido por mi persona y los estamos organizando en conjunto, CPDI, el comité de CPDI y CPPC nacional, ¿no? De la SOCIMEP. Bien, primero vamos a, esto me encanta hacer al inicio, clasificar a los asistentes de este webinar, ¿no? Muchos miembros de las sociedades científicas les llama muchísimo la parte educativa, proyección social, etcétera, pero miembros activos en cuanto a investigación científica, difusión de investigación científica o que busquen constantemente capacitarse en temas de investigación es un número reducido, ¿no? Pondría yo a criterio personal 80-20%, ¿no? 20% solamente que se enfocan a la parte de ciencia o que le cogen esta pasión, pero espero que esos porcentajes el día de hoy al finalizar cambien debido a la coyuntura actual que estamos viviendo todos de COVID-19, ¿no? Por la pandemia. Sabemos lo importante que es la ciencia y a veces nosotras la tomamos como algo aburrido cuando no conocemos más de lleno, ¿no? Entonces, de ahí la frase, no se puede querer o no se puede amar lo que no se conoce. Y tampoco podemos criticar o ser prejuiciosos con un área o un campo si no sabemos de qué trata. Entonces, yo también caí hace un tiempo en el error de que qué aburrida es la investigación científica, qué aburrido esto, no, esto no es para mí. O por la misma metodología que trabajan nuestros docentes en la universidad, que a veces se torna un poco aburrido y todo ya es
muy mecanizado. Y justamente las personas que nos enseñan investigación, y hablo por mi caso, ¿no? Son personas que curiosamente no hacen o no practican la investigación científica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es un error de muchas de las universidades, que justamente las personas que nos enseñan investigación no hacen o no practican o no publican, ¿no? Entonces, o sea, ¿quién me está enseñando o quién está siendo mi maestro? Y es así cuando yo, por cuenta propia, decido capacitarme ya de manera externa en estos temas. Y los invito, hay un montón de cursos gratuitos, pueden iniciar con el curso de redacción, principios de redacción, que está libre en YouTube y es certificado por SOCIMED, y están todos los videos les va a tomar a lo largo de 8 horas. También hay cursos gratuitos en Coursera y son certificados por universidades de gran prestigio. Tienes los cursos certificados por el Instituto Nacional de Salud, que este año liberó 2 cursos para todos los estudiantes de medicina. Y hay muchas oportunidades. Las oportunidades están ahí al alcance de la mano, y todo esto ha sido o he notado gracias a la SOCIMED, ¿no? Entonces, vean las oportunidades, aprovechenlas, distribuyan muy bien sus tiempos y bueno, cuando ustedes ya le agarran la onda y se topan con estos docentes que hacen investigación, saben cómo llegar al alumno y motivan, entonces todo el camino se vuelve más fácil y uno mismo ya, mientras más sabe o va aprendiendo poquito a poquito, va dando un paso, ya quiere dar el siguiente, el otro, así. Pero nunca corran, tampoco esperen hacer publicación o ser unos divulgadores científicos 10 de 10 de la noche a la mañana, ¿no? Y todo proceso involucra preparación. Bueno, sin más, ya vamos entrando un poquito al tema, ¿no? Esto fue tomado de la diapositiva del curso de búsqueda de lectura crítica de ensayos clínicos, aleatorios y revisiones sistemáticas de Bisalud. Se enfocan en esto, en las falacias que nos rodean. Todos nosotros, al 100%, así, con certeza, hemos escuchado del dióxido de cloro, de un montón de cuestiones o fármacos que no son probados y se venden o se distribuyen como caramelitos, ya llámese por personas que buscan hacer políticas y que actualmente los idolatran, ¿no? Dicen, oh, no, porque porque quieren meter preso a fulano, a sultano, si está con la población, nos está ayudando, nos da ivermectina, nos da un sinfín de medicamentos de manera gratuita, pero son con fines políticos, ¿no? Entonces ahora ya despertó un poco nuestro sistema de salud y ya se están impartiendo lo que son las medidas rigurosas para sancionar a estos elementos que reparten como caramelitos y atentan contra la salud pública con medicamentos o fármacos o sustancias que no están científicamente comprobadas, que no tienen todos los protocolos que debería tener estos elementos, ¿no? Para ya difundirse. Incluso, bueno, todos también hemos escuchado de las vacunas y que se les están aplicando, y para todo hay unas fases y procesos, ¿no? Entonces, ya habiendo escuchado un sinfín de falacias y mitos, quizá también cuando inició todo esto, estaban con el eucalipto, no sé, unas cosas con humo que ya ni recuerdo, en fin. Las gárgalas de yunque y un montón de cosas. Entonces, les pongo esto ya para ir despertándoles en caso les aburrí, ¿no? Medicina basada en evidencia, ¿qué es la MBE? Y no sé si pueden asociarla con esta imagen de Thor, ¿no? Cuando reconoce a su amigo y dice, es mi amigo, basada en evidencia va a ser su amigo. La medicina basada en evidencia, en términos simples, son un conjunto
de argumentos científicos para la resolución de los problemas que la práctica médica cotidiana plantea, ¿no? Entonces, y bueno, la vemos en todos los campos y la extrapolan para cirugía basada en la evidencia, odontología basada en la evidencia y un sinfín que toma el último término, ¿no? Basado en la evidencia, basada en la evidencia, basada en la evidencia. Y bueno, es soportada por todos los avances tecnológicos y es una alternativa coherente para la toma de decisiones. Y tenemos 3 conjuntos, elementos esenciales, ¿no? Que deben ir de la mano. La evidencia científica, entonces, llámese, a ver, dióxido de cloro y un montón de elementos, ¿tendrán realmente la evidencia científica que lo respalde? La experiencia, los valores preferentes de pacientes, y bueno, en evidencia científica, luego vamos a ver, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿qué elementos entrarían a tallar acá? Entonces, esta también es una diapositiva tomada del curso. Y recuerden lo que está subrayado, ¿no? La utilización consciente subraya, explícita y con previa evaluación de la mejor certeza para tomar decisiones, ¿no? Todo va a estar enfocado en relación al bienestar del paciente. Y para ello vamos a tener que seguir una serie de pasos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar 2 diagramas. La bibliografía lo pueden encontrar acá y, bueno, normal al final, si gustan, les puedo pasar. Son 3 PDFs anexados y la verdad que son muy bonitos y súper didácticos y las ilustraciones que las manejan también, ¿no? Y están disponibles de manera gratuita en el CEBIER. Entonces, ¿cuál es el papel de las evidencias científicas sobre el efecto de las actuaciones sanitarias en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Para llegar a los efectos de las actualizaciones, nosotros debemos revisar los ensayos clínicos aleatorizados. Y estos ensayos cumplen una serie de pasos y otras fuentes de evidencia, ¿no? Y acá también podremos entrar a detallar lo que son las revisiones sistemáticas, que, por ejemplo, uno está evaluando si jarabe X es mejor que jarabe Y. Y las revisiones sistemáticas lo que hacen es resumirte todos los estudios habidos y por haber que tengan las variables que yo busco. Y también lo que hablamos de una pregunta pico, ¿no? Para todo estudio, ya sea única o una revisión sistemática, debo establecer una pregunta pico, que me imagino que lo han escuchado, y si no, la P viene a ser de población, la I de intervención. Entonces, la intervención, ¿cuál sería? Jarabe X, ¿no? Porque a mí me interesa saber si el jarabe X, que bueno, está próximo a salir, imaginemos, es mejor que el jarabe Y. El jarabe Y va a ser mi comparador, sí, va a ser mi comparador. En caso de que no se les dé un medicamento como tal, se les puede dar un placebo, ¿no? Entonces, en vez de un comparador como tal o un medicamento, puedo utilizar un placebo. Y luego, al final voy a tener toda esa recopilación de todos los estudios resumidos en un solo documento. O sea, qué bonito, ¿no? Imaginemos que nosotros estamos estudiando, no sé, una parte de cardio y esto complementa no solo a hacer divulgación científica, investigación científica, sino también a nuestra práctica como estudiantes y para poder aportar en nuestros casos clínicos, ¿no? Entonces, el documento que resume todas las investigaciones habidas y por haber sobre un tema en específico existe. Pero bueno, esos documentos se recopilan como, imaginemos, de 100 a 1000 estudios o trabajos de investigación, ECAS, etcétera, metaanálisis, pero de ellos los que tienen que pasar un filtro y una serie de protocolos para ver la validez de estos se reducen usualmente entre
4, 5, 6, 7, hasta 25, etcétera, pero son muy pocos, ¿no? Comparado a todos los que encontramos inicialmente y van pasando un filtro. Entonces, es necesario evaluar cuál es la mejor evidencia científica disponible. Y luego les voy a mostrar también una pirámide. Y bueno, luego que ya tenemos los efectos de las actualizaciones sanitarias, por ejemplo, en los ECAs o en los estudios clínicos aleatorizados, ¿qué voy a encontrar? Al final me presentan varias tablas, ¿no? De las consecuencias o los... Dios, ¿se borró la pantalla o continúa? Me sale una Sí, se línea observa. verde. Ay, ay, no les aparece una línea verde, ¿no? No. Ay, ya, ya. A mí sí. Ya bueno, cada ensayo clínico aleatorizado al final me va a presentar una tabla resumen de los principales efectos del medicamento o de X sustancia que me interesa evaluar en el paciente, ¿no? Por ejemplo, si provocó el desenlace principal del evento era, no sé, reducción de mortalidad, entonces me van a presentar un comparador si aumentó o disminuyó la mortalidad y los principales desenlaces adversos y también beneficiosos que me va a presentar. Entonces, en base a ese resumen, yo ya puedo evaluar si ese estudio o ese medicamento realmente le puedo dar a mi paciente. Entonces, a veces, por eso viene la crítica de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, un estudio de la hidroxicloroquina, la ivermectina, que por el interés de ciertas empresas o entidades farmacéuticas o teniendo bien claros sus conflictos de interés. Ejemplo, yo trabajo para X industria y, oh, sorpresa, yo hago justo un estudio que conveniente para, no sé, dióxido de cloro, un montón de fármacos que no están probados, y mi comparador o mi población la sesgo y solamente escojo a los que están en estado regular y los que están con más probabilidad de recuperarse tengan o no la intervención o ese medicamento. Y solamente voy a mostrar los resultados de eso, ¿no? Entonces yo estoy como sesgando un montón de resultados a mi beneficio y es por eso que es necesario tomar con pinzas cada artículo que nosotros encontremos, porque a veces no toda la verdad es como nos la pintan. Podemos encontrar un montón de artículos en buenas fuentes, ¿no? En PubMed, que es la más usada que buscamos información. Entonces, si yo encuentro un artículo en PubMed y me dice que X medicamento o dióxido de cloro, imaginemos que es lo que más se toca actualmente, disminuye la mortalidad en, no sé, 50% de la población de pacientes con COVID. Entonces, algunas personas que quizá no saben leer más allá o las tablas que nos presentan, podemos tomar como cierto las premisas o lo que nos dice, ¿no? En contexto, el resumen y los resultados que nos está mostrando ese estudio. Pero si nosotros evaluamos bien cuál ha sido el número de su población, en qué pacientes los han aplicado, cuál ha sido su comparador, entonces ese estudio se va cayendo. Y para ello hay un curso gratuito en Cochrane que pueden acceder. Hay varios cursos en realidad, así que en Cochrane tienen la opción de poner el idioma en español e inglés en algunos cursos. En algunos cursos sí son 100% inglés. Y bueno, tienen 6 idiomas base, ¿no? Portugués, francés. También hay mandarín, el español, inglés y italiano, si no me equivoco, es el sexto. Y bueno, uno puede seleccionar algunos cursos si los quiere ver netamente en español, a otros cursos si los quiere ver en inglés. Algunos cursos sí están 100% en inglés. Entonces,
Y ese es el método para que quizá ustedes puedan llevar el curso de manera gratuita, ¿no? Y puedan por ahí empaparse más del tema, y sobre todo hay artículos que resumen muy bien eso, pero a veces el ver o leer solamente una información nos aburre y no entendemos bien, ¿no? Es como, no sé, estar leyendo la Constitución y se vuelve un tanto aburrido y no se entiende como la práctica o como un ejercicio más dinámico cuando te explican, no sé, mediante videos, gráficos, etc. Entonces, otro de los criterios que también entra a tallar es la experiencia del profesional, ¿no? No hay un estudio que te diga al final de todo, esto sí es relevante, tiene menos costo para tu paciente, si es factible su aplicación. Entonces, mi conclusión como investigador es que sí deben aplicar tal fármaco. No hay. Al final, la última decisión que la va a tomar es el especialista, es el médico. Entonces, hasta para la profesión cotidiana, ¿no? Para aplicar, o los visitadores médicos que te vienen ahí con un nuevo fármaco, la última decisión las van a tener ellos, y sería bueno que todos tuvieran ese ejercicio con las lecturas de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, para saber si voy a aplicar o no tal fármaco o medicamento a mi paciente en base a los beneficios y prejuicios que puede generar, ¿no? Entonces, debo ver cuál de los dos pesarían más, ¿no? Si, por ejemplo, me genera efectos adversos en mi paciente, pero son mínimos y sus beneficios son mayores, entonces sí puedo aplicarlo. O están 50-50 y yo como profesional digo, no, o sea, no va a hacer nada de efecto, entonces lo retiro, no le doy o le doy el placebo, ¿no? Y también las necesidades del paciente. Si realmente, por ejemplo, necesitara X tratamiento o no. Los recursos disponibles también, ahí vemos costo-efectividad, si el paciente puede acceder o no. Generalmente hay muchos tratamientos que sí son caros, pero muchos de los cuales, gracias a Dios, los seguros SIS y también los seguros de salud cubren, ¿no? Por ejemplo, lo que son las leucemias mieloides crónicas, que las pastillas están, cada pastilla está como $30, entonces un blister de 30 pastillas tiene un costo excesivo, y es por eso que acá las personas del seguro de salud sí las cubre. También hay una serie de medicamentos, los plasmas, etcétera, que te cubren, ¿no? El seguro, el SIS. Y bueno, finalmente las preferencias y opiniones del paciente también, ¿no? En algunas cuestiones al paciente sí se integra en el tratamiento, ¿no? Y bueno, si yo, ejemplo, tengo un medicamento que se puede aplicar vía endovenosa, intramuscular, oral, y que quizá la diferencia es mínima en el efecto de cada una de estas diferentes aplicaciones, sí se puede poner a disposición del paciente, ¿no? Pero en algunos solamente hay una vía de aplicación. Y ya con todo esto en conjunto de los estudios, los efectos, costo-beneficio, la experiencia, al final recién puedo tomar una decisión. Desde organización científica, esta es la pirámide, ¿no? Entonces, comenzamos nosotros desde la base. ¿Qué vamos a buscar? Artículos originales. Entonces, los que no son artículos originales o no están en revistas o lugares de buenas referencias, chao. O sea, chao. Es como que, Juanito, vino por acá. No. Luego, nuestro segundo escalón son las revisiones críticas de estudios individuales. Luego que pasa esto, ya llego a lo que son las revisiones sistemáticas. Esto es lo que decía, ¿no? Por ejemplo, hay un instrumento que evalúe X estudios de alguna variable que me interese evaluar, sí, y esto se llama las revisiones sistemáticas. Entonces, por ejemplo, ahora que hay un montón de estudios de COVID, y puede que, ejemplo, si me interesa hablar salud mental, que han salido un montón de estudios de salud mental en tiempos de pandemia, COVID, etcétera, en todos los países.
yo puedo tener o puedo ir a PubMed y colocar mi variable de interés, que sería salud mental, lo voy a colocar en inglés, y luego Systemac Review o revisiones sistemáticas, o Cochrane, que igual es el instrumento, ¿no?, que te recopila todos los estudios. Y me va a salir todos los estudios habidos y por haber dentro de un solo artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un artículo de revisión sistemática que evalúe todos los estudios que han salido hasta la fecha con la variable que me interesa y salud mental. Entonces, luego me van a presentar una serie de tablas, etcétera, y al final me dan los resultados, ¿no?, de los principales desenlaces, etcétera. Entonces, esto resumiría o entraría o tomaría en conjunto los que son los artículos, ¿no?, para un tema de interés, etcétera, porque al final queremos llegar a tomar una decisión. Luego de estas revisiones sistemáticas, están las revisiones críticas de las revisiones sistemáticas. Entonces, no toda revisión sistemática, por ejemplo, si ya me está resumiendo todos los estudios de una variable en específico o de interés, va a ser confiable, ¿no? Entonces, no, o sea, esta revisión sistemática evaluó tantos estudios, bla, bla, voy a creerle ciegamente esta revisión sistemática. No, porque también hay varios parámetros que nosotros debemos evaluar en las revisiones sistemáticas. Entonces, luego de que nosotros evaluamos si esa revisión sistemática está correctamente desarrollada, que ha habido un cegamiento, que se ha hecho lo que es la búsqueda por pares, ¿no?, por los investigadores de manera individual, que los criterios de inclusión, exclusión están correctamente adecuados, si me presentan las tablas de funnel plot o lo que son el riesgo de sesgo de todos los estudios que me está presentando dentro de esta revisión. Entonces, el financiamiento también, ¿no?, porque hay ciertas industrias y las podemos evaluar, por ejemplo, en los conflictos de interés. Entonces, debemos ver el financiamiento, los conflictos de intereses de los investigadores de esa revisión. Si todo está ok, digo, ya, ok, sigamos. Luego, estas revisiones deben estar anexadas en lo que son o publicadas en guías de práctica clínica basada en evidencia. No sé si han escuchado de JETSI, que pertenece a Visalud, ¿no? JETSI saca lo que son las guías de prácticas clínicas de Visalud. Recientemente se hizo una publicación y dentro de esto están dos asesores SOCIMED. Uno es los dos PAS, Consejo Directivo SOCIMED, que es el doctor Álvaro Taipe, que también es de Visalud, el doctor Christopher Alarcón, ¿no?, y otros 6 autores. Entonces, esas revisiones luego van acá, ¿no?, tienen que ser publicadas. Si esta revisión sistemática no está publicada, entonces, llamado de atención, dudo, o sea, si no cumple algo, debo dudar. Y bueno, luego disponibles en los que son textos electrónicos. Y también debes tener el código, ¿no?, de la publicación. Entonces, si me pasó todo esto, todas las escalas y tiene todos los checklists, llego a la última parte, ¿no?, los sistemas de información de ayuda, la toma de decisión, y evalúo con lo que ya se mencionó, ¿no?, con los recursos, experiencia, bla, bla, y al final recién puedo tomar una decisión para el paciente. Entonces, no tomemos a la ligera mucho de los estudios o cuestiones que se nos presentan en las redes sociales. No todo lo que se difunde en redes es correcto. A veces incluso los mismos profesionales de ciencias de la salud pueden pecar. Entonces debemos dudar también de aquellas publicaciones que son hechas por personas que no hacen investigación y que a veces toman a la ligera o dan sus opiniones y usan la gran llegada que tienen a la población en general para recomendar X cosa. ¿Y cuál es su sustento? Es que a Papito, a Pablito o mi vecinito le funcionó, o esto le salvó la vida tal.
Entonces, para evaluar si algo realmente hizo efecto en mi paciente, debo tener una población, ¿no? Y para extrapolar algo a una población en general y poder recomendar algo en masa, debe tener una población grande, ¿no? Y que su índice de confianza esté dentro de los límites normales y pueda ser aplicable a la población en general. A veces, por ejemplo, no solamente nos quedemos con el valor estadísticamente significativo, el p-valor 0.05. También hay que ver la diferencia mínima clínica que tienen los estudios. Entonces, son varios detalles y nosotros tenemos el deber como estudiantes de medicina a dudar muchísimo o a pensar antes de repostear alguna información a la ligera por personas que no saben más del tema o que no colocan el sustento, ¿no? Las personas que realmente hacen la divulgación científica de manera adecuada colocan los detalles de el financiamiento, las preguntas, la bibliografía, la población, y te dan más detalles, no solamente la parte principal o la portada de X estudio. O sea, no es así. Y bueno, en estos tiempos creo que muchos ya se creen médicos, ¿no? Incluso siendo políticos ya hasta dosifican. Ya entrándonos de nuevo al tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vacunas. Se han escuchado, ¿no? De las fases de las vacunas o para que un fármaco realmente o ya pueda pasar todas las fases y sea aplicable a la población en general y que cumpla todos los protocolos, ¿no? Ejemplo que hizo viral lo que es la vacuna de Rusia, muchos de los países, bueno, exactamente 20 países ya han hecho sus pedidos a Rusia por lotes de millones, y bueno, acá 2 departamentos del Perú hicieron también sus pedidos a Rusia, pero el Estado peruano va a entrar a una serie de investigación, ¿no? Por el atentado contra la salud pública. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó con Rusia? Ahora todos están económica, etcétera. ¿Y qué hicieron? Una vacuna que estaba en la fase 2 la dieron por hecha, ¿no? O sea, ni siquiera había cumplido todo el proceso y de la fase 2 ya la saltaron y salió. Rusia ya tiene la primera vacuna para COVID. Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Y seguro vieron quizá por ahí la difusión en los comentarios del doctor Taipe, de sus asesores, de los asesores de su INEP, y trajeron abajo todo eso. ¿Y con qué? O sea, no solamente con criterio propio, hay que tener sustento y toda la explicación iba acompañada de un post. Entonces, o sea, por acá resalto igual mi conflicto de interés, pero los invito a seguir a Evi Salud. Hace divulgación científica 24/7, todos los días hay un tema muy interesante que leer y es como un diario científico, ¿no? Y últimamente que sacan lo que son las Evi Noticias. Entonces sí es muy, muy importante y no les toma más de 5 o 10 minutos leer todo el post y sería genial también que puedan compartir para hacer eco y de alguna otra manera crear conciencia también en la población y educar a la población, que eso también es uno de los deberes como estudiantes de medicina y bueno, más allá cuando ya seamos colegas o seamos profesionales de ciencias de la salud. Para las vacunas, por ejemplo, antes de que nuestro amigo presidente de Rusia dé por aprobación, debió tener una fase preclínica, ¿no? Entonces, en la fase preclínica se buscan las moléculas con un potencial curativo, etcétera. Entonces, vamos estudiando, son llamadas también la fase molecular, ¿no? Luego, por ejemplo, detecto algunos focos que me sirven o tienen el poder potencialmente curativo, entonces los someto a evaluación, ¿no? Luego los llevo a una fase 1,
que son los participantes voluntarios sanos. Pero antes de eso hago pruebas en animales, acá en la fase preclínica molecular, ¿no? La típica o lo típico que es usar o hacer los estudios en ratones, luego de ratones en primates o monos. Ya luego de eso, cuando yo veo mis resultados, que puede tomar meses, me voy a la fase 1. Entonces, en la fase 1, después de meses, por ejemplo, nosotros acá con la vacuna peruana por Mirko Simic, que es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hasta donde estuve siguiendo la noticia, estaba ya en lo que son la fase o la aplicación en animales. Y se había anunciado que posiblemente para enero ya iban a iniciar lo que son las pruebas en humanos. Entonces, en la fase 1 que entran los participantes voluntarios sanos, y no sé si leyeron el día de hoy una noticia del doctor Elmer Huerta, que también hace muchísima difusión o divulgación científica, pero de la mano de la salud pública a través de los programas de radio, ¿no? De RPP Noticias. Entonces, tenía un enunciado de que el doctor Elmer Huerta se inyectó tal vacuna, pero no sabe si es la vacuna con cepas o moléculas para COVID o la vacuna placebo. Y había un montón de comentarios que uno sin saber peca, ¿no? Y los comentarios eran tipo, y los pueden buscar, se googlean Elmer Huerta y les va a salir, ¿no? Ya es un boom noticias. Y también está, si no me equivoco, en Nevi Salud, lo repostearon. Entonces uno de los comentarios era, si el doctor no sabe qué vacunas se ha aplicado, nosotros menos, o cuestiones así, y ellos son los que nos van a curar. O sea, es cuando uno no sabe de la importancia del cegamiento, ¿no? A los participantes. Un participante cuando se somete a una prueba, o sea, para no sugestionarse con un montón de cosas, porque influye también en la salud mental y un montón de factores extras que pueden generar que mi estudio fracase. Y bueno, sí o sí debe haber un correcto cegamiento. Entonces, un familiar o un paciente no debe saber si me están aplicando el medicamento A, el medicamento B, si es el medicamento o es el placebo. Entonces, por eso él hizo ese comentario y explicó, ¿no? Intentó hacer una explicación con manzanitas, pero muchos a pesar de eso no lo entienden. O generalmente nosotros los humanos pecamos de prejuiciosos, solamente juzgamos, como se dice, al libro por la portada. Muchos ven un texto largo que tiene ahí la noticia, siempre para difusión o las estrategias de marketing para la difusión de una noticia para que pegue, busca ponerte lo que más llama la atención, incluso hace unos juegos de palabras y que a veces no es necesariamente lo que está dentro de la noticia, pero simplemente son estrategias para poder vender más. Entonces se quedan con el enunciado, ¿no? Que el doctor no sabía si le aplicaron esto o lo otro y ya comienzan a juzgar en base a eso sin haber leído o tomarse el tiempo de haber leído la noticia completa. Entonces, él se sometió a lo que es de manera voluntaria, ¿no? Para la aplicación de la vacuna. Bueno, luego de eso nos vamos a una fase 2, ¿no? Donde ya puedo tener en mi población a pacientes susceptibles o los pacientes que tienen esa patología, ¿no? Y que necesitan ese tratamiento. Todo esto es con consentimiento informado, etcétera, y es una serie de procesos. Y luego de ello ya recién puedo tomar igual dos grupos, ¿no? Por ejemplo, a un grupo A que le voy a aplicar el medicamento, la vacuna que imaginemos Mirko Simic que está realizando, y el grupo B, un placebo, ¿no? Imaginemos que el otro medicamento no tiene el principio activo, o sea, no nada, y luego voy a evaluar los resultados, ¿no? Pero yo como investigador no voy a saber que a fulanito A o fulanito B o Pepito o Juanito le están aplicando esto y a Pepito lo otro.
Lo importante de estos estudios es que ni el paciente, ni el investigador, etcétera, sepa qué es lo que se está dando, ¿no? Entonces ahí va la transparencia o la manera adecuada y correcta de hacer estos estudios. Luego ya puedo tener lo que son mis evidencias, ¿no? Y ya extrapolar todo mi base de datos, etcétera, tasar, bla, bla, bla. Y luego ya pasaría a una fase 4, cuando ya se hace vigilancia de los tratamientos, están aprobados, igual pasa por una serie de protocolos, etcétera, y luego el ente rector máximo del estado de donde esté aplicando ese procedimiento y donde yo quiera que se vayan a protocolos, debe aprobar. Entonces el ente máximo de acá, del Perú, ¿quién sería? Va de la mano el Instituto Nacional de Salud y el MINSA, ¿no? Entonces, al final de toda una serie de protocolos, bla, bla, entonces es por eso que tarda muchísimo la vacuna. Si estamos hablando que acá se tarda menos. Entonces, no crean muchas de las noticias que salen de las vacunas, no existe la vacuna que se pueda hacer de la noche a la mañana, son un montón de pasos, bueno, varios pasos, y es mucho tiempo, entonces tampoco se puede sacar una información de buenas a primeras, y no porque estos participantes de acá, de fase 1, fase 2, me están dando X resultados, ya puedo decir que me salto a esto y ya puedo aplicar en la población general. O sea, no. Ya, luego está la experiencia clínica, opinión de expertos, ¿no? Que también puede haber lo que es el sesgo de memoria, una idea preconcebida, ¿no? Si, o no usar un grupo control. Eso es lo que, una de las cosas que no se halló en varios medicamentos, que no tenían grupo control, etcétera, y que los pacientes estaban como que estables ahí, entonces yo quería evaluar la mortalidad y en conclusión, o sea, le hubiera dado no ese medicamento, la población igual se hubiera curado. Y luego es la misma pirámide y acá está de manera más explicadita. Igual, o sea, ya se explicó, pero para volver a recopilar, o sea, todos los estudios clínicos, luego las observaciones, si es que pasaban, ¿se acuerdan? Las revisiones críticas de los estudios por individual, luego evaluó los confusores, al final, cuál es el instrumento que recopilaba o que tomaba en conjunto todas las evaluaciones de una variable X, las revisiones sistemáticas. Entonces, al final seguía avanzando, o sea, de un paso a otro y finalmente puedo tomar una decisión, ¿no? Estos son los pasos para la práctica de la medicina basada en evidencia, es lo mismo acá. Entonces yo tengo mi pregunta pico, la investigación, ¿no? Mi población, el medicamento que voy a aplicar, mi placebo, mi desenlace principal. Entonces luego, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la bibliografía, luego cuando ya tengo esa bibliografía, voy a valorar, ¿no? Si es confiable o no, son artículos originales o no, etcétera, de acuerdo a la finalidad de lo que quiero investigar. Luego veo la aplicación de ellos y los resultados en los pacientes de esos estudios. Luego, finalmente, como investigador o como futuro profesional, evalúo si realmente voy a aplicar o no eso a mi paciente de acuerdo a los beneficios de él. Y aquí está lo que es la pregunta, ¿no? Planteo mi pregunta pico. Para ejemplo, hay un micrófono. Ya, por ejemplo, tengo mi pregunta pico y sería, en los pacientes con diabetes, ¿deberíamos brindar el fármaco X? ¿Cuál sería mi población? Pacientes con diabetes. Mi intervención, fármaco X. Mi comparador, como acá no están, que se siguen los pacientes diabéticos. ¿Y cuál sería mi desenlace? Imaginemos si me logra normalizar la glucosa en sangre. Entonces, luego de tener la pregunta, hacemos la búsqueda, sí, encontramos todos los estudios que han respondido a la pregunta y tienen esa variable, ¿no? Y eso se llama una revisión sistemática. Entonces, imaginemos que para se encontraron 30 estudios.
luego, ¿qué hacíamos luego de buscar? Valorábamos, ¿no? Entonces valoramos. Entonces leemos críticamente, así imaginemos que estamos con nuestros lentes y estamos en modo duda y revisamos si la calidad de los dichos estudios es confiable o no, ¿no? Si el potencial beneficio quizá es muy pequeño y existen efectos adversos, ¿no? Si quizá mis beneficios superan mis efectos adversos o quizá esto es mayor, ¿no? Viceversa, o si vamos 50-50. Y si los estudios en general tuvieron una mala calidad, luego aplicamos. Consideramos la evidencia otros factores, ¿no? La certeza, el costo, factibilidad, si esto es accesible para el paciente, si es muy caro, etcétera, si es factible aplicarlo o no, extrapolarlo a la realidad actual, la aceptabilidad, etcétera, y se conversa, ¿no? Con el paciente y, por ejemplo, le digo, Juan, el protocolo para tu enfermedad o para la diabetes es este, pero tales estudios revelan esto y muestran que los beneficios son, ya imaginemos que no dice pequeño, que son los beneficios son grandes y los efectos adversos que existen son pequeños. Y en el medicamento tal, los resultados son estos. Entonces, Juan, ¿decides o no tomar este nuevo medicamento que ha salido, este nuevo fármaco? Y si él dice, sí, me interesa, entonces se aplica. Y si dice no, se sigue con el medicamento de base o los protocolos normales, ¿no? Y luego al final evaluamos, ¿no? Se hace un seguimiento y se reevalúa la necesidad del uso del fármaco X, si continúa, no continúa, etc. Entonces, ahora, ¿por qué he vuelto a poner esto? Porque ya no van a ver de la misma manera cualquier noticia que se les presente en el camino o cualquier cosa que se difunda en las redes sociales, ¿no? Y tampoco, por ejemplo, estudio tal o vacuna tal o fármaco tal, efecto tal, mortalidad. Entonces, poner cara de duda y así sospechoso. Imaginen que es, no sé, ese ex tóxico que de la noche a la mañana vuelve a sus vidas. Entonces, es como que... Entonces, reevaluemos y desglosemos, ¿no? Toda información que se presenta. Y ya cerrando con esa parte que, que sinceramente ha sido como una intro, la indiferencia de los estudiantes de medicina, porque acá nos vamos a enfocar solamente, o yo voy a enfocarme en nosotros, ¿no? Como estudiantes de medicina. Sabemos que si una persona calla o no hace algo para actuar respecto a todo lo que se está difundiendo, o cuando ya sabe que algo es malo y decide callar o no hacer nada, se vuelve cómplice, ¿no? Entonces, creo que a los que están en esta ponencia ya tienen una carga encima para desmentir e ir educando a la población poco a poco, pero jamás, 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 jamás callen y esa no va a ser la solución, ¿no? Por ejemplo, si yo no sé mucho de investigación científica o recién voy a llevar cursos de investigación, etcétera, entonces puedo comenzar quizá reposteando información de fuentes confiables y no compartiendo información de buenas a primeras que no tiene buenas fuentes confiables y que son de personas que no saben mucho de investigación y que hacen eco a comentarios o información que viene de personas que van más para la política o que dicen las cosas por decir y bueno, o son influencers, pero de los influencers, bueno, hay influencers científicos, ¿no? Pero estamos hablando de esas personas que son influencers, no tienen carreras afines a ciencias de la salud, tampoco han llevado cursos de investigación o cuestiones así y ya se creen médicos, etcétera, e incluso dan tratamientos. Entonces, por más que imaginemos, no sé, o sea, un ejemplo, ¿no? Que a ver, que Loki, ¿no? O el nombre, o Tom, recomiende algo, ¿no? Entonces, él es actor,
¿será confiable que yo reposte la información que él está brindando o que él está recomendando? No. A eso me refiero, ¿no? Entonces no repostemos quizá lo primero que encontremos y que sí sea gracioso o que esté teniendo un montón de acogida. Y bueno, ¿qué es la divulgación científica? Ya sabemos más o menos qué información, si es buena o confiable, que se deba difundir. La divulgación científica se enfoca en la difusión de todo el contenido, principalmente en los estudios recientes o los últimos o los más actualizados que salen, ¿no? a la población en general. Y nosotros nos enfocamos en un público no especializado. Entonces, a diferencia de los eventos, bueno, creo que eso sí lo voy a hablar, pero a diferencia de eventos científicos, la divulgación científica, por ejemplo, nos enfocamos desde estudiantes de medicina, profesionales de ciencias de la salud, o también entran a tallar los periodistas científicos, que no son personas, bueno, hay de dos tipos, los que sí son médicos y luego asumen roles o como Elmer Huerta, ¿no? Al mundo del periodismo y se puede hacer divulgación desde ese punto, o personas que no son médicos, no están en las fines de ciencias de la salud, pero se capacitan y comienzan a difundir cuestiones o documentos, artículos de investigaciones, fuentes confiables, etcétera, desde la parte del periodismo. Y bueno, también hay periodistas y periodistas, así que también pensar dos veces, ¿no? No toda fuente o no todo noticiero que salga es 100% confiable. Entonces, la divulgación científica, en términos generales, lo resumimos en esto: acercar la ciencia al público en general no especializado, o sea, toda la población en general. ¿Qué actividades incluye? Todas las actividades de explicación y difusión de los conocimientos de la cultura y pensamiento científico y técnico. Entonces, ¿cuál va a ser mi principal o cuál es el principal interés de la divulgación científica? Los descubrimientos científicos recientes, últimos estudios, etcétera, incluso campos enteros del conocimiento científico, ¿no? Abordamos, por ejemplo, hay divulgación de temas de humanidades, etcétera, y no solamente nos centramos en la parte netamente de estudios, fármacos o medicina, ¿no? ¿Cuáles serían los medios de divulgación científica, no? Bueno, actualmente cualquiera de los formatos que existen que se pueda hacer divulgación, pero los que están, se puede decir, más top o con más llegada, documentales de televisión, ¿no? Por ejemplo, tenemos History Channel que hace divulgación científica y tiene documentales científicos, etcétera. Y inicialmente inició como un programa para difundir la geografía y los animales, biodiversidad, etcétera, pero con el paso del tiempo fue evolucionando y ya se volvió más allegado a lo que son las ciencias, ¿no? Y es uno actualmente de los programas más o los medios más fuertes de divulgación científica. Tenemos también las revistas de divulgación científica, ¿no? Los artículos, per se, o los investigadores que tienen la obligación de hacer divulgación científica y compartir con otras personas los resultados de sus investigaciones. Canales de televisión, ¿no? Pero también evaluarlos con pinza, ¿no? No todo periodismo, todo lo que se difunde en los noticieros es una divulgación científica, por así decirlo, 100% verídica. Artículos en periódicos generales. En algunos artículos, sobre todo en el extranjero, hay una sección, ¿no? De partes de investigación. Acá en el Perú, lamentablemente, nuestros periódicos son más amarillistas y vende más lo que son, no sé, programas de estos guerra o cuestiones X, y creo que nosotros usaríamos esos periódicos para quizá envolver algunos elementos de vídeos para que no se rompan o limpiar por ahí, pero periódicos peruanos, hay un periódico, no periódico El Peruano, que sí es un periódico serio.
algunas secciones del comercio, etcétera. No, perdón, La República, comercio, táchelo, táchelo. Y bueno, páginas también de internet dedicadas a esta labor. Por ejemplo, tenemos una página web, científicos.p, que también es uno de los auspiciadores del concurso de divulgación científica y que se enfoca en apoyar la investigación científica en el Perú. Tiene la extensión al final .p porque es de Perú. Y el fundador es Brian de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y bueno, ¿qué diferencia la divulgación científica de eventos científicos? O sea, nosotros decimos como SOCIMEP o como ASICEM, ICA, o como una sociedad, organizo jornadas, organizo congresos científicos nacionales, estoy haciendo divulgación científica, no, o sea, cuando yo hago un congreso, una jornada de investigación, ¿a quién convoco? A investigadores, a estudiantes de medicina, de acuerdo a los temas que tenga esa jornada o SSCN, todos los que se reúnen o se convocan son personas interesadas y que conocen de esos temas y por eso participan con sus trabajos, ¿no? Entonces acá mi público que son personas conocedoras del tema, estudiantes profesionales, etcétera, y se reúnen a discutir, a debatir y a compartir los resultados de sus investigaciones, ¿no? Mediante las fases orales, ya sea presentaciones de sus PPTs o en sus diapositivas. ¿Y qué me diferencia de la divulgación científica? La divulgación científica son personas que no conocen los temas, público en general de otras carreras, etcétera. Y a mí me interesa como estudiante educar a esa población, ¿no? Y ya, bueno, cuando seamos profesionales, igual, seguir potenciando eso y traer abajo los mitos y difundir buena información de calidad que pueda servir a la población. Entonces, mi material de divulgación científica se va a orientar a que sea entendido por cualquier tipo de personas que esté leyendo la información. Por ejemplo, no voy a presentar un montón de tablas, pico, chi cuadrado, intervalo de confianza y cuestiones así, o siglas que ellos no entiendan. A mí me interesa hacer algo digerible, masticable por cualquier persona. Por ejemplo, no sé, una persona de ciencias de la comunicación que venga y que lea mi post, puede entender, o que, no sé, por ejemplo, la señora de acá que puede tener 70, 65 años, que lea eso, pueda comprender, o que la información que quiera difundir pueda ser comprendida por cualquiera de ellos. Entonces, a diferencia de estos escenas, ¿no? Que ya es con todas personas especializadas, presentas tablas o cuestiones o pruebas y te van a entender, porque todos los que están ahí son participantes de un congreso, de un evento científico, y ya se dan con un conocimiento previo, saben a dónde van y saben la importancia de ese evento científico y por eso se van ahí, ¿no? En cambio, acá están un poco alejados de los conocimientos científicos, uno que otro sí puede conocer, etcétera, y no precisamente es afín a nuestras carreras, pero nuestro interés es que sea comprendido por todos, ¿no? Al igual que nos dicen que en nuestra práctica o cuando hagamos medicina, sepamos llegar al paciente, explicar con las palabras y términos que usa el paciente, ¿no? De igual modo se extrapolaría esto, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería el rol del alumno de medicina humana como divulgador científico? Bueno, primero tenemos que evaluar, ¿no? La razón de ser. ¿Qué problema queremos resolver? Al estilo, acá les he puesto de Avengers, que nos vamos a salvar a la población de una serie de saturación de información, de
malas fuentes bibliográficas o nos han intoxicado las redes con un montón de información que no es al 100% cierta, ¿no? Entonces, como estudiante de medicina, imaginemos, ¿no? Que es un paciente y que en lugar de su medicamento, no sé, para la presión, decide tomar su agua con limón porque la vecinita le dijo que eso era mejor, entonces decide tomar su medicamento. Entonces nosotros nos vamos y le decimos y explicamos y tratamos de llegar a esa persona que no es así. Entonces a través de lo que es la divulgación científica o de estudios, etcétera, dependiendo a lo que nos queramos enfocar, a un tema de interés de cada uno o a la línea de investigación que le interese, que te interese, ¿no? Como estudiante, puedo hacer poco a poco la difusión, pero para eso también se necesita prepararse, ¿no? Todo es un proceso, no podemos ser divulgadores científicos de la noche a la mañana. Todos acá en conjunto, y me incluyo, estamos iniciando recién este proceso, pero si nos llama la atención y queremos aportar por ahí nuestro granito de arena y no precisamente querer ser 100% investigadores, que ha demostrado que se puede ser clínico, o sea, tener una especialidad clínica per se y aparte desarrollar la investigación, ¿no? Y que vaya de la mano. Pero sería genial, ¿no? Que al menos sí conozcan, si no quieren quedar con la ciencia, aunque lo dudo porque esta es una sociedad científica, entonces conozcan más o menos las nociones previas, la información necesaria para poder ayudar, ¿no? Entonces, todos nos unimos por un mismo fin, educar a la población, llegar más, crear conciencia y nada, poco a poco, por ejemplo, decir, mamá, papá, esa noticia no es verdadera o esto, lo otro, o las fuentes que, se están usando no son las adecuadas o no tienen sustento y cuando les digan, no sé, el eucalipto, esto, el yonque, lo otro, mira tía, mira Peblito, mira amigo, no sé, cuestiones, personas de otras carreras, para que algo sea aplicable a la población, que se tome como cierto, debe pasar esto, lo otro, y ya luego podremos hablar que es algo cierto, ¿no? Antes no. Y saber cómo llegar también a la otra persona y no de buenas a primeras venir abajo, no tenemos que ir contacto, porque con las personas que tenemos confianza sí les podemos decir quizá la verdad, ¿no? Y explicarles. Pero hay personas que a veces les gusta tener mucho la razón y si una les da la contra, por ahí se puede crear enemistades y la idea tampoco es generar o romper amistades acá. Entonces, saber cómo llegar también a nuestros amigos o conocidos y bueno, si utilizamos nuestras redes, por ahí reposteemos fuentes que sean de buena información. Y bueno, ¿qué herramientas nosotros como estudiantes debemos conocer o podemos iniciar en esto, ¿no? No tenemos un canal de televisión, entonces no puedo difundir por ahí, no tengo llegada a un periódico, no tengo esto, lo otro. ¿Qué puedo usar? Nosotros podemos usar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Y tenemos dos opciones, o usar desde nuestras cuentas personales e ir poco a poco haciendo ese ejercicio y con el tiempo quizá ya crear una página per se que sea nuestra y que haga este estilo de divulgación científica, o simplemente continuar usando nuestras redes y una que otra vez difundir algo de interés, que eduque y evitar repostear cualquier información, o sea, traza de chistes o de bromas, pero el mensaje, o sea, evaluar bien el mensaje de ese meme o lo que quiera que sea que se pueda compartir, porque la divulgación las podemos difundir desde memes, desde cómics, infografías, los visual abstracts, entonces a veces publicar algo gracioso, pero que tiene un mensaje
sesgado, un mensaje inadecuado de fondo, entonces debo pensar 2 veces antes de repostear eso. Y si lo quiero hacer, pues reposteo con una crítica sustentada en una base que me caiga bajo esa publicación. Y de ese modo estoy ayudando, ¿no? Y poco a poco puedo ir capacitándome y desarrollando la habilidad de ser un divulgador científico, ¿no? Porque de ahí viene la diferencia, ¿no? No toda, hay personas que comparten contenido de investigación o que se hace difusión, o sea, difundir, o sea, reposteo y esas cosas. Y otra cosa es ya ser un divulgador o divulgador científico per se, ¿no? Yo, uno de los ejemplos, doctor Taipe, que es parte del team de Evisalud y que en su cuenta personal tiene bastante llegada a los alumnos. Entonces ves como que publica o repostea algo con evidencia, etcétera, y llega a más de 200 personas, etcétera, si tiene buen alcance. Y creo que la mayoría de nosotros los que estamos en SOCIMED por ahí seguimos al doctor y estamos por ahí en las últimas, ¿no? Si fuera una página ya tendríamos nuestra estrellita de seguidores destacados. Y otra página que hace bastante divulgación es Evisalud, otra científicos.p, y también hay influencers o divulgadores científicos en el extranjero. Entonces, los estudiantes, nosotros, luego de conocer su poder de divulgación científica o qué herramientas se pueden usar, ¿no? Y bueno, también tiene sus ventajas, porque cuando vas entrándote más a este mundo, lógicamente vas a querer prepararte, ¿no? Y vas a ir conociendo a un montón de compañeros, expertos, conocedores en el área, profesionales, y te vas de alguna otra forma relacionando desde el pregrado, y todo esto, quieras o no, suman un montón de oportunidades, pero obviamente que nada va a surgir de la noche a la mañana, así que paciencia, nadie nace sabiendo todo, todos hemos iniciado de cero, y es un proceso, ¿no? A veces no intenten correr como X, como Juanito Pepito, que quizá ya tiene, no sé, 4 años, 5 años en esta parte de la investigación científica, que sabe mucho. Y bueno, nosotros estamos iniciando, teniendo en cuenta que, a ver, ACCEM está cumpliendo recién sus 2 añitos, entonces la mitad de ACCEM es la que yo llevo conociendo las sociedades, o sea, desde mayo del año pasado, que recién me enteré de toda esta onda de sociedades científicas. Y si le metemos punch, interés y vamos por ahí capacitándonos poco a poco, en la medida posible, en nuestros tiempos libres, por ejemplo, en mi tiempo libre, puedo elegir ya no estar quizá perdiendo 1 hora, 2 horas viendo un montón de memes o cuestiones que no me van a sumar, que no son productivas, ya termino mis 10 minutos o el tiempo que se dan de ocio y les queda por ahí un intervalo de, no sé, 1 hora o media hora al día. Entonces, esa media hora me ocupo y voy capacitándome poco a poquito y todo esto se va creando un hábito, ¿no? No de la noche a la mañana se van a enamorar de la ciencia, pero al final les voy a pasar con Fanny eh, algunos artículos y los cursos de Cochrane y los cursos de Coursera, que sí sería genial que los puedan llevar. No sé si tienen algún registro o algo, los que están presentes, pero les voy a pasar los links con Fanny o quizá anexarlos acá para que los tengan ahí de recuerdo y puedan iniciar, ¿no? Comiencen, por ejemplo, con el curso de habilidades blandas de Coursera, o organizar, ¿no? El tiempo, a ver, y luego pueden ir con el curso de Cochrane, también los cursos de CBPC SOCIMED, y poco a poquito nos vamos entrando más en el tema. Y otra de las cosas que sí resalto es que la mente tiene poder. Si nosotros vamos a entrar a algún tema o a ver algo y estamos con el, ay, qué aburrido, o ay, no, qué feo, o ay, qué flojera, desde el inicio funciona al igual que el entrenamiento físico, ¿no? Si yo desde el inicio digo no y tengo ahí el no puedo, automáticamente me mecanizo que esto me aburre y que no le pongo el interés necesario. Entonces,
nosotros vemos qué ventajas o qué beneficios puedo sacar de eso. Por ejemplo, mi inversión de tiempo, esto, lo otro, va a generar que conozca más de esta área y poco a poco voy a hacer divulgación científica o voy a conocer más y voy a generar un producto científico que me va a servir. Y bueno, los productos científicos te sirven en el pregrado, en el posgrado, entonces no es algo que, pucha, la inversión del tiempo que le di en pregrado ya murió, ya fue, no. Sí, te va a servir como especialista, pero también ver la línea de investigación que quieres seguir, ¿no? Por ejemplo, si quieres ser cardiólogo, entonces tu línea de investigación va a ir por ahí, entonces enfocarte desde ya y todo se va a hacer más fácil cuando egreses, ¿no? Son puntos que sí juegan mucho a favor de nosotros. Y bueno, ¿cuándo debemos divulgar contenido? Bueno, si es que me interesa hacer la divulgación científica, que espero que sí. Antes, como les había dicho, debemos prepararnos, no de la noche a la mañana, entonces poquito a poquito, ¿no? Por ejemplo, primero puedo iniciar reposteando algunas cuestiones de interés, de fuentes confiables, voy a leer, voy a meterme a este curso de Coursera, voy a por ahí meterme a Cochrane, los cursos de INS, y como les digo, ¿no? Y lo resalto, los cursos son certificados y esos certificados no son cualquier certificado, en Coursera son por universidades extranjeras de gran prestigio. Entonces, no es nada reprochable lo que se está ofreciendo y lo genial de todo es que es gratis, gratis. Bueno, luego evalúo, ¿no? Hago mi lanzamiento de una publicación, de un post, luego quizá puedo hacer alguno que otro ajuste, porque a veces por ahí puedo meter la pata y difundir algo o hacer un comentario que quizá creí que estaba bien, pero no. Entonces, a veces son los mismos doctores o compañeros que saben un poquito más que nosotros y siempre va a haber alguien que nos lleve la delantera, si no son muchos, o bueno, actualmente son muchos, entonces, que van a estar ahí, ¿no? Pero eso es una buena forma de interactuar, ¿no? Si yo genero, llamo la atención de un compañero X para esto, ya luego me puedo hacer amigo de esa persona o de ese doctor y poco a poco voy creciendo, no le puedo pedir que me recomiende, ya, entonces agradezco la crítica, las críticas siempre son buenas, entonces se agradece y le puedo decir, y me interesa saber más de esto y me puede recomendar esto, lo otro, entonces por ahí pueden iniciar y van creciendo, creciendo, creciendo. Y todo esto, igual, como repito, sin descuidar sus labores académicas, por favor. Luego vamos a optimizar todo esto ya con el ejercicio y vamos a ir poco a poco escalando, ¿no? Y van a ver, van a notar sinceramente el cambio, ¿no? ¿Y qué va a definir tu éxito? Estos 4 ítems. Tu manejo de información y también de la capacidad de adaptarte en el tiempo, cuán disciplinado seas, o sea, una persona, si yo quiero que me pase A, debo asumir las consecuencias o los retos que involucra llevar a hacer tal cosa, ¿no? Entonces yo no puedo solamente porque quiero algo sin hacer nada que llegue. Entonces debo ser constante. Al principio igual a todos nos cuesta, por ejemplo, difundimos algo y quizá nuestra mamá, nuestro papá es el único que reacciona o nadie, ¿no? Pero poco a poco, con la perseverancia, por ejemplo, después ya voy subiendo, poco a poquito. Entonces, no de la noche a la mañana espero difundir algo o crear algún contenido y tener un montón de personas que compartan, ¿no? Eso, ¿no? Se debe ganar de alguna forma también la confianza de otras personas. Y como nosotros sabemos, la confianza no se gana de la noche a la mañana, es un proceso, es un trabajo. Entonces, poco a poco y con mucha paciencia, ¿no? Y cierto día, cuando menos se lo esperen de la noche a la mañana, llega un punto donde todo cambia y nada, van a estar orgullosos de esa parte de ustedes. Igual sé que desde ahorita ya lo están. Y bueno, finalmente ser
auténticos, ¿no? Nada de plagio. Si yo puedo repostear algo, por favor, con su fuente bibliográfica de lo que he tomado. No puedo quizá robar, como dice Acuña, no es copia, es plagio. Entonces no puedo coger algo o una información de X sujeto y tomarla como mía y sin poner referencia. Hasta para Facebook tenemos que ser políticamente correctos y tener nuestra ética. Entonces, si yo cojo un post o una descripción y no es mía, pues no me va a sumar ni me va a restar reconocer los créditos de esa persona. Si no necesariamente le quieren dar o quieren repostear algo o no se puede porque esa persona no le puso en público o esa página no permite, etcétera. Entonces, puedo copiar la información si es válida, pero con sus créditos. Toda la información que se difunde o está en internet o en línea es de conocimiento público, pero sí debemos colocar los créditos, ¿no? De dónde viene, etcétera. Y no nos quita nada colocar y dar créditos a una persona. No te va a sumar o te va a disminuir tus seguidores o tu alcance de público. Y bueno, otras cosas es que no dejen nada al azar. Hasta para divulgar se debe planificar, debo implementar mis estrategias y también debo reevaluar, ¿no? Si esto está funcionando, ¿no? Si está llegando a la población como quiero que llegue, si se está entendiendo. Entonces, yo puedo hacer el seguimiento por el alcance o compartiendo, ¿no? Por ejemplo, converso con Juanito, Pito, que siempre le da like, o un amigo cercano, un amigo que no sea de la carrera. ¿Y qué te parece esto, lo otro? ¿Sí se me entiende? O cuestiones así. O preguntar primero a las personas más cercanas, con las que sí tenemos confianza, porque tampoco de la noche a la mañana vamos a ir a preguntar a una persona X y tampoco esperemos que esa persona sea sincera, ¿no? Y bueno, siempre establecer nuestro espacio para retroalimentar todo, estableciendo un horario sagrado, ¿no? Por ejemplo, los buenos hábitos o todos los hábitos en general se hacen como tales en 21 días. Entonces, si yo tengo el hábito de en 21 días darle media horita para cuestiones de investigación o para capacitarme porque me interesa o me llamó la atención y quiero aprender, quiero capacitarme. Entonces, si yo le doy media hora diaria durante 21 días, eso se convierte en un hábito y yo ya no voy a dejar o me voy a sentir mal un día que no haga eso porque voy a sentir tan parte de mí que no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Igual para un deporte o lo que quieran emprender. Con 21 días, así se esfuercen, se sobreesfuercen o se obliguen a hacer algo, si en 21 días logran hacer eso, así sea llorando, luego ya se va a hacer todo más fácil y, o sea, es como que una nada. Igual para la lectura y también para cuestiones de nosotros, de nuestra carrera de medicina, ¿no? Este conocimiento público que también aumenta la sinapsis neuronal cuando nosotros vamos leyendo y obviamente comprendiendo lo que se lee. Entonces, puedo obligarme 2 horas diarias, que es lo que se recomienda a leer durante 21 días, así me cueste, porque a veces sí entiendo que da un poco de sueño leer tanto tiempo de seguido y hacemos unas super pausas y nos distraemos con un montón de cosas y sin darnos cuenta ya partimos una hora, etc. Entonces, para todos los hábitos que nosotros queramos crear, sean buenos o malos, son 21 días, ¿no? Entonces, si yo 21 días se me da por quizá jugar play como 4 horas, 3 horas, entonces se va a generar un hábito en mí y no voy a poder eliminar ese hábito de la noche a la mañana porque involucraba un gran proceso, ¿no? Entonces, hasta para todo en general. Entonces, 21 días para cualquier meta que ustedes quieran,
así les cuesta, o así llorando, logren llegar a los 21 días y luego ya todo se va a hacer más sencillo. Y bueno, siempre es bueno realizar en nosotros, ¿no? Críticas y autocríticas sin ventas, perdón. Y esto es para nuestro ritual de divulgación, ¿no? Para ver qué tal está funcionando mi divulgación o mi contenido, mi conocimiento en lo que es la investigación científica. Y bueno, adicional, nosotros en el primer concurso nacional de divulgación científica, que bueno, aquí está Cami, buenas noches, Camila es parte del comité organizador también del concurso nacional de divulgación científica. Nosotros hemos dividido el concurso en 4 categorías, o sea, les estamos ofreciendo los 4 ejemplos que hemos creído convenientes para iniciar, por ahí a despertar el rol de divulgación científica en los estudiantes. Y hemos querido iniciar esta primera edición, que espero que el próximo año, el siguiente CPDI, en conjunto con el CPPC, desarrollen una segunda edición y así sucesivamente, ¿no? Sería súper, súper, súper bonito. Entonces, hemos creído conveniente hacer la divulgación a través de videos, infografías, visual abstract y cómics. Entonces, en los videos no tienen que durar más de 60 minutos. ¿Cuál va a ser mi temática? Pues áreas de medicina, ¿no? Somos estudiantes de medicina, entonces todas las áreas de medicina que involucran el pregrado, pueden estudiar todos, pertenezcan o no a la SOCIMED, todos los estudiantes de medicina en general. Es completamente gratuito, los premios van a estar muy buenos cuando se lancen las bases para poder ir informándome más de este concurso este día domingo 23. Vamos a estar como la propaganda, este domingo. Este domingo 23 se lanzan las bases. Entonces, pueden concursar hasta una vez por las 4 categorías. ¿Qué pasa si yo no sé tanto de investigación y sí quiero concursar y tener un visual abstract para tener más posibilidades de ganar? Y porque esto sería lo más, quizá un poquito más difícil de las otras categorías. Pues tengo la opción de elegir un asesor. Puedo contactarme, igual los médicos o los asesores de SOCIMED están prestos a apoyar y de verdad son personas súper sencillas, súper humildes y de verdad que son súper grandes maestros, pero son bien, bien humildes. Entonces ellos siempre nos dan una mano, ¿no? Para estas cuestiones. Pueden contactar a cualquier persona o investigador conocedor del tema o del área que ustedes quieran difundir y pueden asesorarlo. Pero el contenido creado debe ser por autoría suya, ¿no? Porque tampoco el 100% de las ideas que quizá mi asesor me dé o me pula o que genere a través de mi conversación o mi diálogo, las voy a aplicar quizá tal cual al 100% de lo que él me diga, ¿no? Entonces también vemos los criterios de autoría. Un asesor, ahí está, asesora. Y bueno, y ustedes serían los autores. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, quiero difundir un video de patología X, pero se me ocurre una idea creativa? También son válidos los TikToks y pueden participar en cualquiera de las categorías hasta, o sea, de manera individual o por grupos de 3 personas, ¿no? Pero ¿qué sería un poco de las desventajas del grupo de 3? De que quizá, por ejemplo, en categoría B, imaginemos que gana un grupo de 3 personas, bueno, ellos tienen que ver cómo se reparten los premios de primer, segundo o tercer lugar y quizá uno se coge una beca, el otro se coge un acceso de un año a tal cosa, el otro el acceso, bla, bla, y ya depende de ellos, ¿no? Nosotros o el comité organizador, cuando se entrega el concurso, o sea, se entrega el premio al primer puesto por equipo. Nosotros hemos tomado de una manera individual el participante ya sea de una persona individual o grupo de 3 para cuestiones de las bases, ¿no? Entonces, el premio se entrega así. Y bueno,
van a haber 14 ganadores, 3 por cada categoría, o sea, primer, segundo, tercer puesto, categoría A, categoría B, categoría C, categoría D, y los 3 primeros puestos van a tener premios, ¿no? Y va a finalizar todavía, el concurso tiene 2 fases. La primera fase son las inscripciones, donde también van a tener que descargar y llenar su carta de compromiso, ¿no? Donde confirman o refirman de modo escrito, llenando los datos que nosotros les pedimos, que el material de divulgación científica que ustedes están proporcionando para el concurso no es plagio o copia, ¿no? Las infografías deben estar correctamente referenciadas. Por ejemplo, me dice que debe estar de manera visual en el diseño, pero no por eso voy a poner quizá la bibliografía de acá a acá, o sea, es demasiado, o sea, se ve demasiado cargado. Puedo utilizar así de una manera sutil, unas letras chiquitas al final, pero que esté allí la bibliografía. Eso también va para los cómics, ¿no? Si nosotros hacemos la bibliografía con una letra muy grande, va a opacar el diseño en general del cómic o la infografía. Y bueno, anexo a ellos desde ya, antes de leer las bases o de que puedan acceder a las bases de este domingo, deben saber que para todo el contenido, obviamente que va a estar sustentado en una referencia bibliográfica y van a tener que adjuntar la referencia bibliográfica en PDF. Si quizá es un contenido no descargable de manera gratuita, pues hay medios, ¿no? Ya conocen la llavecita, ese hub para descargar un montón de artículos que no están de manera gratuita. O también la otra estrategia, a ver, vamos a ver. Se van a la parte superior derecha de sus ordenadores, no sé si se puede mover eso, sí, se puede. Ya. Se van a la parte superior acá de personalización, ya sea en celular o en laptop, y le van a imprimir, ¿no? Acá, imprimir, y automáticamente te sale la opción para guardar en PDF en la página que se está mostrando, ¿no? Y si todo el contenido está distribuido en esta página, entonces la guardo en PDF y puedo seleccionar qué páginas tocar, etcétera, y esto puedo adjuntarlo, ¿no? Como bibliografía, si es que no se pudiera, pero lo que preferentemente nosotros solicitamos son los PDFs, y generalmente los que son de pagos por el DOI, el código DOI, lo copiamos y pegamos en el segmento que pide ese hub, y yo puedo descargarlo de manera gratuita, ¿no? Y eso puedo adjuntar. Entonces, desde ya tienen 4 oportunidades de ganar. Pueden ser, por ejemplo, Anita puede ser autora de un video, de una infografía, de un visual abstract y de un cómic. Entonces, esa persona tiene 4 opciones o 4 oportunidades de ganar. Y bueno, si hubiera alguna pregunta respecto a eso en general, la pueden hacer. Y antes de finalizar, les dejo este mensaje que siempre me gusta darlo. Atrévete, arriésgate. Y uno se arrepiente más de las cosas que no hace que de las cosas que hace. Y no te quedes con el qué hubiera pasado. Sí, no importa si son conocedores de X cosas, y aplica para todo en la vida en general. Así que atrévanse para todos, por ejemplo, desde la parte científica o de la parte personal. Si algo los mueve, los motiva, a darle con todo y nada, éxitos. Y bueno, no tengan miedo, entre comillas, al fracaso, pero sinceramente una persona que quizá puede tropezar y no les puede salir las cosas como esperaban, al finales nunca va a perder, porque las finales va a seguir aprendiendo, ¿no? Y toda esta vida se basa en eso, en un constante aprendizaje. Entonces,
de alguna u otra forma siempre estamos ganando, porque si es que no nos salen las cosas como quisiéramos, pues estamos ganando experiencia, estamos ganando más conocimiento. Si nos sale, o sea, las cosas como queríamos, qué chévere, qué bueno, igual sigo adquiriendo y ganando más conocimiento. Y bueno, nunca, 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 a pesar de que quizá más allá ya sean todos unos especialistas, profesionales, etcétera, se olviden de dónde vinieron y la humildad siempre por delante, ¿no? Como dicen, das un escalón o avanzas un escalón de éxitos, pues doy 2 escalones de humildad. Uno de éxitos, 2 de humildad. Y nada, la vida premia a la persona que es buena de algún otro modo y los van a querer en todos los rincones del Perú, ¿no? Y sus pacientes sobre todo, y cuando vean la sonrisa de sus pacientes o el agrado con el que sus pacientes interactúan con ustedes, se van a dar por muy bien pagados. Y nada, éxitos de verdad a todos, buena vibra y los mejores parabienes. Y si hubiera alguna pregunta, estoy presta a resolverlas, o ya eso sería todo. Y les dejo con la frase de Excelsior, ¿no? de Marvel. ¿Qué significa, si alguien lo sabe, por la gloria máxima? Y bueno, cualquier cosa, están los canales de CPI Socimed, también está el Facebook de CPI Socimed. Siempre digo, si tienen alguna situación o algo que quizá pueda contribuir, llamen con confianza. Muchos son testigos que el WhatsApp se me satura y a veces no respondo, así que las llamadas sí se pueden resolver en 2-3 minutos algunas situaciones. Y los correos electrónicos también están ahí. Pero sobre todo, o sea, resalto acá, llámame con confianza, nos conozcamos o no, y si necesitan saber algo,